Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de las entrevistas aquí en La Díscola. Estamos junto a Juan Pablo Sangüesa, vicepresidente del Partido Popular, conductor del Momento Populista, un programa interesante que se hizo hace algunos años sobre justamente el populismo, que es una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Hola Juanpa, ¿cómo estás? Y gracias por atender al llamado de La Díscola. Hola Matías, también saludar a la Díscola, a todos sus seguidores, a toda la comunidad. Muchas gracias por invitarme y con hartas ganas también de poder conversar hoy día. Oye, vamos de lleno a la coyuntura. Creo que la noticia de la semana es la de, no Axel, sino que su hermano Johannes Kaiser, planteando que en caso de que tuviera que repetirse un golpe de Estado, él perfectamente lo haría con todas las consecuencias. ¿Qué piensas de ese tipo de declaraciones hoy en día en el 2025 que son sumamente complicadas? Sí, mira, yo creo que hay varios elementos de análisis en esto y es bien interesante. Por una parte está el análisis táctico que uno podría decir en términos de los intereses de la misma derecha, ¿no? Tener un candidato tan a la ultraderecha en estas instancias vuelve al que era la ultraderecha, en este caso José Antonio Kast, un candidato un poco más razonable o más votable, ¿no? Por la gente. Tiene un candidato indigestivo, que es Johannes Kaiser, y vuelves al que era digestivo, que sería José Antonio Kast. Entonces, en el plano táctico, Evelyn Matei termina como moderada. Igual claro, de claro, pinochetista y golpista, pero termina como moderada finalmente. tal cual. Es decir, de los tres candidatos pinochetistas, el único que reconoce que repetiría lo del dictador es el que termina siendo una suerte de extremo indigerible para términos democráticos, ¿no? Y para términos humanitarios. Entonces, eso es útil, a mi parecer, en términos tácticos para los mismos intereses de la misma derecha. No digo que Johannes Kaiser esté pensando en ayudar a José Antonio Kast o que José Antonio Kast tenga un acuerdo en este sentido con Johannes Kaiser, pero me parece que es un efecto en términos electorales que va a tener repercusiones inmediatas. Pero luego también lo de Johannes Kaiser representa un poco el fenómeno que estamos viviendo hoy en 2025 en torno a la posverdad, en torno a esta filosofía de la opinión. Es decir, yo creo algo y por tanto como yo lo creo es verídico y no me encargo de respaldarlo, de informarlo o de generar cierto espacio común, pero también es reflejo de la derrota del liberalismo. Particularmente porque el liberalismo nos propone una sociedad reconciliada consigo mismo, una sociedad donde hay ciertos criterios que no se rompen, y tenemos candidaturas hoy día que están claramente rompiendo con esta lógica liberal del consenso, de los mínimos comunes, de ciertos criterios humanitarios o ciertos criterios de derechos humanos mínimos y ciertas consolidaciones históricas que se las pasan por buena parte. Entonces, de ahí que me parece que es multidimensional lo que pasa con Johannes Kaiser y solamente termina prendiendo fuego a la pradera, haciendo que sus propias barras bravas se enciendan mucho más y reafirmen su compromiso con el proyecto que él representa y escandalizando a quienes pensábamos que participábamos todos de una misma cancha democrática, humanitaria y liberal, ¿no? Entonces, me parece que lo de Johannes Kaiser escandaliza, impacta, es obsceno, pero surte efectos dependiendo del proyecto que tenga Johannes Kaiser. Yo no creo que Johannes Kaiser esté pensando en ser presidente ahora. Yo creo que Johannes Kaiser está pensando en acumular fuerzas para un nuevo ciclo y tiene que hacerlo distinguiéndose de la derecha. Y ante una derecha donde la candidata más al centro es una candidata que ha reivindicado o que ha señalado como inevitable el golpe de Estado y la dictadura, ante un candidato como José Antonio Kast, que es abiertamente pinochetista y ha planteado indultar a los genocidas condenados, Johannes Kaiser tiene que distinguirse. ¿Y cómo lo hace? De la manera más obscena, pero más efectiva en términos estéticos, que es precisamente reivindicando el golpe de Estado y la consecuente violación de derechos humanos que trajo aparejada. Es decir, nos trajo al presente 17 años de terrorismo de Estado que llevamos 50 años queriendo olvidar. Y de allí que sea tan impactante sus declaraciones, porque generalmente se endosa a los voceros, ideólogos de la izquierda que no logran superar la dictadura y las violaciones de derechos humanos. Les dicen ya viven gracias a Pinochet, ¿no? Les dice la derecha. Pero acá vemos claramente
que es la derecha la que no supera a Pinochet, y la única forma de poder recomponer cierto recurso de un nacionalismo chauvinista, de un nacionalismo excluyente, es precisamente tomando al último de los suyos, que era el dictador, ¿cierto?, Augusto Pinochet. Oye, y en ese sentido hay algunas voces que han planteado como de que estamos en un 2025 donde en cierto sentido una gran masa de la población podría estar como despinochetizada, o que el debate Pinochet sí o Pinochet no es una cosa como del pasado, y que lo principal es ver como las propuestas hoy en día, el empleo, la economía, la delincuencia, la justicia social si se quiere, que finalmente no importa mucho si un candidato es pinochetista o si una candidata es comunista, sino que lo que importa es lo que se plantea hoy en día. ¿Cómo abordamos desde la izquierda eso, entendiendo que no podemos despinochetizar todo? O sea, hay que despinochetizarlo, pero no podemos sacar de ahí la discusión considerando las violaciones de derechos humanos, y que finalmente todo el orden neoliberal que seguimos sosteniendo está basado en lo que ocurrió en la dictadura? Bueno, tal cual. Yo creo que para despinochetizar la sociedad tenemos que, para despinochetizar el debate político, tenemos que despinochetizar la república y la sociedad en su conjunto. Es decir, cuando tenemos instituciones que aún persisten en función del proyecto que impuso la dictadura, evidentemente que no digamos Pinochet, digamos la dictadura, los Chicago Boys, el neoliberalismo, Jaime Guzmán, siguen vivos en nuestra institucionalidad. Por tanto, eso no es un acto administrativo, decir despinocheticemos, no es un acto de la voluntad, es un acto político que requiere también un proceso. Cuando tú tienes hoy día familiares víctimas de detenidos desaparecidos, familiares víctimas de ejecutados políticos de la dictadura, ¿cómo tú les vas a pedir que dejen de velar a sus muertos? ¿Cómo tú les puedes pedir que olviden a sus familiares? ¿Cómo tú les puedes pedir que dejen de asumir el rol de víctimas simplemente porque estamos en un nuevo ciclo? Cuando haya justicia y reparación para esas familias, podemos empezar a hablar de despinochetizar la sociedad. Antes de eso es muy difícil, porque le estás pidiendo, en este caso puntual, a madres, a hijos, a sobrinos, a nietos, a esposas, a esposos, que olviden a sus seres más queridos, que fueron arrebatados brutalmente por una dictadura genocida, violenta, tiránica, asesina. Por tanto, no es un acto de voluntad de despinochetizar. Ahora, en términos políticos, puede ser que no sea efectivo en términos electorales revivir el debate Pinochet sí o Pinochet no. No lo sé. Creo que también esa es una duda que tenemos abierta. Pero en términos concretos, en términos éticos, la despinochetización va a venir solamente de la mano de la despinochetización de la República, de las instituciones y de la reivindicación en justicia, reparación, y asegurarnos, por ejemplo, que una de las demandas históricas que nacen luego de la recuperación de la democracia, que es el nunca más, efectivamente sea nunca más, porque hoy día vemos declaraciones, ¿cierto?, de Johannes Kaiser reivindicando que parece que sí más y mucho más, y que lo volverían a hacer, y eso es brutalmente doloroso para quienes vivieron en la época, pero también es profundamente aleccionador para quienes no vivimos la dictadura. La conocimos a través de los libros de historia, pero hoy día vamos viendo cómo se repite un patrón donde la democracia finalmente, o las instituciones democráticas, terminan siendo una herramienta para el ascenso del poder, pero cuando determinado sector de la sociedad, que afortunadamente sigue siendo minoritario, pero muy poderoso, como el que representa Johannes Kaiser, no logra acceder al poder a través de la democracia, están dispuestos a destruirlo todo con tal de hacerse con el poder. Y ahí tenemos que, en términos teóricos, recordar, ¿cierto?, a Carl Schmitt, ¿no?, el Kronjurist de Adolf Hitler, pero también uno de los más grandes juristas y teóricos políticos que ha existido, que planteó que soberano no es el que la Constitución diga, soberano no es la nación, soberano es el que toma la decisión, soberano es el que decide en última instancia. Y en este caso, en el golpe de Estado que vivimos en Chile hace más de 50 años, el soberano fue precisamente quien ejerció el poder efectivo de decir: puedo romper las instituciones y hacerme con la república porque tengo el poder para hacerlo. Y hoy día vemos que se vuelve a reivindicar este tipo de discursos donde la democracia pasa a un segundo plano, donde el acuerdo pasa a estar escrito sobre papel mojado, y finalmente lo que importa es la disputa del poder por el poder, a costa de lo que sea y a costa de quienes sean. Oye, y tú planteabas recién como en términos de lo que levanta Kaiser, que finalmente hay un quiebre con el liberalismo, como que finalmente la idea y el sueño liberal queda destruido. Muchos plantean que el liberalismo se destruye cuando llega el populismo.
Y en 2019 se hablaba mucho de que estábamos en un momento populista. Hoy en 2025, ¿seguimos en un momento populista? ¿Sigue abierta esa ventana? ¿Estamos en otra etapa? ¿Cómo lo ves tú respecto a lo del momento populista Claro, propiamente tal? el populismo es un término que no ha sido, a mi juicio, todavía muy desarrollado o no se ha sentado mucho en el debate académico. Ha sido generalmente el populismo tiende a ser tratado de manera muy peyorativa, ¿no? Por tanto, también ese trato peyorativo ha significado que se le pasa de soslayo nomás. Uno lo estudia, los cientistas sociales, los cientistas políticos, lo pasan como materia obligada, pero no se dedican a abordarlo necesariamente. Eso no quita que haya evidentemente ciertos intelectuales a lo largo de la historia y particularmente también en Chile y en Latinoamérica que lo han abordado. Particularmente estoy pensando en Ernesto Laclau en Argentina, pero también estoy pensando en Pierre Ostigay, que es un canadiense que reside en Chile. Estoy pensando en Cristóbal Rovira, estoy pensando incluso en Cristóbal Velorio, que si bien es un reconocido liberal, también ha cruzado el Rubicón para poder comenzar a teorizar, claro, para estudiarlo, sin abrazarlo, ¿no? En mi caso particular, yo abrazo el populismo. Creo que no es, uno no toma estos elementos de análisis como lo es el populismo por gusto o porque le guste, sino porque es lo más útil para entender el momento político que estamos viviendo. Y yo sigo insistiendo en que el populismo es muy útil para definir el momento que estamos viviendo. No sé si el momento populista se puede denominar como un momento temporal, ¿no? Como una línea de tiempo en el que decimos, bueno, el populismo parte acá y termina acá, que es un poco el uso común que se le da. Yo ahí distinguiría entre populismo, por una parte, como esta categoría que agrupa entre un nosotros y un ellos, donde se genera cierta redistribución del tablero político, con la demagogia, que la demagogia es finalmente prometer medidas en políticas públicas o acciones directas que tengan un efecto popular de inmediato. Entonces yo distinguiría ambos mundos y creo que el populismo sigue siendo muy útil para entender desde las demandas que nacen a propósito o que decantan a propósito de la revuelta popular de octubre de 2019 y que siguen sin resolverse. Recordemos que las demandas tales como dignidad, tales como justicia, son demandas que en términos laclausianos serían significantes vacíos, es decir, conceptos que nos remiten a tantos otros conceptos que es imposible ubicarlos con una medida política pública concreta, ¿no? Sino que es más un efecto político desde el cual tenemos que hacernos cargo. Y ahí creo que evidentemente hemos tenido solo respuestas liberales a una necesidad iliberal, como dirían algunos autores, o no liberal necesariamente, sino que más emocional que racional. Y allí debemos empezar a abordar aquello, porque no es un acto de voluntad decir, estamos viviendo un momento que en general la política lo incorpora, pero un momento donde los afectos son quizás mucho más importantes que el raciocinio causal, y es lo que es, y tenemos que hacernos cargo de aquello. Y siento que la política y la filosofía incluso nacional no se está haciendo cargo necesariamente de aquello, y tiende a satanizar aquellas posturas, ¿no? Las posturas emocionales vendrían siendo las bajas, las que tenemos que despreciar, las marginales, mientras que las racionales vendrían siendo las útiles, las que tenemos que reivindicar y las que tenemos que posicionar. Como botón de muestra, tenemos un gobierno actualmente que cuando eran oposición, cuando estaban en el Parlamento, reivindicaban los retiros, reivindicaban ciertas políticas efectistas de subsidio directo al bolsillo de las chilenas y chilenos. Pero una vez que llegan al gobierno, borran con el codo todo lo que escribieron anteriormente y dicen, bueno, es que no es racional, es que hay que pensar en las arcas públicas, en el ahorro. La gente, responsabilidad fiscal, claro. Una responsabilidad fiscal con una macroeconomía y con instituciones que para la gente hoy día no son necesariamente las que determinan el costo de la vida. Por tanto, ahí vemos claramente cómo se trató de dar una respuesta racional a un momento emocional y también material, digámoslo, ¿no? Es una carencia material no tener cómo llegar a fin de mes en este país, y por tanto ello demuestra, dentro de otras cosas, a mi juicio, la derrota que le propina la misma militancia del oficialismo
al candidato del partido del presidente y a quienes proponían medidas similares dentro de sus propias primarias. Y eso explica, a mi juicio, el triunfo de Janet Jara, ¿no? La candidata, digámoslo, más a la izquierda dentro del oficialismo. Entonces, yo creo que es muy importante como tener esas dimensiones. Yo creo que el populismo nos es útil por cuanto nos permite construir un nosotros-ellos sin prejuicios predeterminados. Es decir, una postura marxista clásica nos pediría ver en qué lugar de la cadena económica o de reproducción económica o de producción económica se encuentra el sujeto explotado, y en función de eso vemos el nosotros y el ellos. Claro. Una lectura más liberal clásica nos diría, bueno, todos somos ciudadanos individuales y por tanto hay demandas que son justas y contingentemente se van agrupando. Una visión más conservadora nos buscaría solamente dentro de la restringida institucionalidad que tenemos heredada, ¿no? Oligárquica, las respuestas para poder dar cuenta del momento que vivimos desde 2019, que es un ciclo que todavía está abierto a mi parecer. En cambio, una categoría populista te llevaría necesariamente a tener que cuestionar todas las anteriores. Es decir, quizás no hay solamente un movimiento de carencia económica, por cierto que lo hay, por cierto que es determinante, pero tampoco hay solamente una respuesta institucional, sino que tenemos que buscar en algo más allá el cómo se resuelve aquello. Y eso, en términos, nuevamente, en el lenguaje populista de Ernesto Laclau, sería a través de una cadena equivalencial, es decir, cómo nosotros logramos encadenar todas las demandas insatisfechas que en 2019 toman una relevancia inusitada y ver de qué forma todas esas demandas confluyen en una de aquellas que las represente a todas. En el 2019 pudo haber sido la nueva Constitución. Hoy no lo sé, pero me parece que ello, que no lo sepamos o que no lo identifiquemos, no quita la necesidad de seguir utilizando esa categoría mientras nos sea útil, a mi parecer, ¿no? Creo que por ahí podría ir un poco la vía. Oye, hiciste esta diferenciación al principio entre el populismo y la demagogia. Hay quienes hacen la diferencia entre un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Y en términos del populismo, no sé, el nosotros ellos, el líder carismático, plantea Ernesto Laclau. Por ejemplo, si miramos al otro lado de la cordillera, a donde está Milei, podemos ver un poquito una construcción de un nosotros ellos, podemos ver una cadena de equivalencia y un significante vacío que la agrupa. ¿Es Milei un líder carismático? Porque está este populismo de izquierda y populismo de derecha, y hay otros que plantean que el populismo siempre abraza las banderas de la justicia social y que lo otro es fascismo, finalmente. ¿Cómo te posicionas tú en ese debate y qué piensas respecto a Milei y cómo eso se replica también en Chile? ¿Tenemos aquí en Chile líderes populistas de derecha, si es que existe ese concepto? Sí, ya, ahí hay un debate que está súper abierto en el mundo de la teoría populista. Hay quienes efectivamente lo analizan desde la academia y por tanto dicen en términos discursivos, puede haber un populismo de izquierda, un populismo de centro, inclusive algunos como Samuele Masolini decían Emmanuel Macron es un populista de centro y también un populismo de derecha. Luego hay quienes, como Luciana Cadaya, como Jorge Alemán, que plantean el populismo es un proyecto emancipador, por tanto difícilmente puede haber un populismo de derecha, y el populismo mal llamado de derecha, a su parecer, debiese ser llamado por lo que es, un neofascismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se está dando un debate interesante para el mundo de la populistología, ¿no? Para quienes les interese ese debate. Yo particularmente me tiendo a inclinar más por los segundos, me tiendo a inclinar más por la tesis de Jorge Alemán y Luciana Cadaya. Hay otros más que la plantean, pero principalmente en lo que yo he estudiado, ellos son como los referentes de esta posición, particularmente porque el populismo no se agota en el análisis del discurso. Y el discurso no representa solamente una vocación, valga la redundancia, del lenguaje, sino que efectivamente tiene una construcción social, política y cultural en concreto. Se asienta en ciertas instituciones, se asienta en cierto contexto de batalla cultural, diríamos en términos gramscianos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que se ha dado en llamar populismo de derecha vendría a ser más bien o un neofascismo o proyectos, y aquí me gusta mucho ocupar un término que ocupa otro teórico que es Roberto Expósito, proyectos inmunitarios, ¿no? Roberto Expósito agarra dos conceptos en dos libros distintos, que es inmunitas y comunitas,
y analiza a la luz de la comunidad como aquello que nos junta y la inmunidad como aquello que busca rechazar algo, quitarlo de en medio, apartarlo. Y a mí me parece que desde allí, desde el concepto de inmunitario que utiliza Roberto Expósito, se podría avanzar a entender quizás una categoría propia de estos neofascismos o proyectos de derecha radical que son autoritarios por esencia, pero que además buscan desde la exclusión, no desde la construcción de una frontera, sino desde la exclusión a priori, construir proyectos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de José Antonio Kast y Johannes Kaiser en Chile, yo creo que podríamos estar hablando de proyectos inmunitarios que buscan reivindicar un Chile que no existe. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast o Johannes Kaiser nos quieren hablar de un Chile puro, un Chile reconciliado consigo mismo, un Chile donde no hay migrantes, como si no tuviésemos procesos migratorios que han aportado profundamente a la construcción de la nación chilena desde nuestra temprana república. No es disociable la migración y la construcción de la nacionalidad chilena. Siendo ellos mismos descendientes de migrantes. Tal cual. Hay una migración buena, la europea, claro, y hay una migración mala, la latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ellos construyen un mito. Y hay una teórica del populismo, que es María Esperanza Casullo, que nos dice: las sociedades y las comunidades requieren el mito. El mito es constitutivo de comunidad. Necesitamos contarnos quiénes somos. Y yo creo que ellos, solo en esa dimensión, ¿no?, del análisis que hace María Esperanza Casullo, calzan perfecto, porque ellos nos cuentan un mito. Nos cuentan el mito de una sociedad chilena solo con chilenos. Los verdaderos chilenos. Los verdaderos y los falsos chilenos. Reivindican ciertos discursos de grandeza inexistentes o anacrónicos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una grandeza nacional cuando tienes 3 millones de habitantes y no tienes problemas o virtudes a propósito de la globalización, la interconectividad, la pobreza multidimensional, a hablar de grandeza hoy con 18 millones de habitantes y con otros desafíos, ¿no? Entonces ellos buscan llevarnos a un Chile inexistente, pero que discursivamente lo van construyendo y van generando también eso. Entonces yo los quitaría de esta cuestión populista. ¿Por qué? Porque sí, para mí el populismo, a través de la conjunción de demandas insatisfechas, busca satisfacerlas, no todas, me parece que es imposible satisfacer todas las demandas de una sociedad, pero sí en una perspectiva emancipatoria, donde es, digámoslo en términos amplios, el pueblo o la plebe, lo plebeyo, lo que toma un rol protagónico en la disputa política. Entonces, creo que, volviendo a lo de antes, ¿no?, creo que para poder hablar de si populismo de izquierda o de derecha, tenemos que ir un poco más atrás, sino qué entendemos por populismo, porque hay precisamente quienes entienden en el populismo una estrategia discursiva. Y ahí efectivamente el análisis se agota en una trazabilidad sociológica o politológica, de decir, bueno, analicemos los discursos de la gente. Claro. Y yo creo que no, que el populismo es un proyecto, es una categoría mucho más profunda que se enraiza, ¿no?, en distintas cuestiones. Por ejemplo, en desafíos que la academia hoy día aún tiene presentes. ¿Qué es lo popular? ¿Qué es el nacionalismo popular? O cómo construimos un etos popular que no es el mismo que el etos popular europeo, que no es el mismo que el asiático, que no es el mismo que el africano, y por tanto creo que ahí hay una disputa también pendiente, muy interesante a mi parecer, y que nos podría permitir darnos una categoría propia. Sin ir más lejos, yo creo que de la categoría populista en nuestro país debe necesariamente devenir o debe necesariamente tener por consecuencia la construcción de un proyecto en clave nacional popular, ¿no? En la clave que lo hizo Balmaceda, en la clave que lo hizo Higgins, en la clave que lo hizo Pedro Aguirre Cerda y luego Salvador Allende. Creo que por ahí va un poco la línea. Me parece que la reivindicación también de esta como una izquierda patriótica va en esa misma clave, y creo que vivimos tiempos interesantes para poder precisamente analizar aquello.
Y en esa misma línea de la construcción de un proyecto nacional popular, siempre se ha puesto esta caricatura como que la izquierda es antipatriótica, a partir de la tesis internacionalista, si se quiere, en su momento, pero sabemos y reivindicamos que desde Pedro Aguirre Cerda, tú hablabas de Balmaceda y de O'Higgins incluso, por supuesto Salvador Allende, si vemos al MIR, tenía profundamente integrado los símbolos nacionales, la bandera chilena, lo patriótico, el Frente Patriótico posteriormente en la lucha contra la dictadura, roba la bandera incluso del museo en términos nacionales. ¿Tú crees que hoy en día la candidatura de Janet Jara, porque se dijo ese día del triunfo de las primarias hace algunos días, que no estaban las banderas comunistas y habían banderas chilenas, y había gente incluso que se escandalizaba porque ahora se visten de patriotas los comunistas que odian a la patria? ¿Tú crees que a partir de Janet Jara se puede levantar un proyecto nacional popular? ¿Está ahí un germen de aquello o en verdad estamos hilando fino y falta todavía para eso? Sí, a ver, yo creo que evidentemente, incluso antes de Janet Jara, yo creo que el actual gobierno, Gabriel Boric, ha tratado de hacer ciertos gestos patrióticos en términos simbólicos para salir de esta casilla de una izquierda antichilena, ¿no? Que, nacional, no sé si popular, pero nacional. Claro, claro. Entonces, de allí que me parezca que se va profundizando un poco ese relato. Ahora, cuando tú agitas la bandera chilena, como por ejemplo lo hace la ultraderecha, que agita y abusa de los símbolos patrios, pero a la hora de ir hilando fino, invierten sus fondos en Islas Vírgenes, es decir, no, ni siquiera tributan en su propio país, o se someten a proyectos económicos extranjeros, por ejemplo, es más importante lo que diga la Organización Mundial del Comercio, lo que se diga en el Foro de Davos, lo que el Banco Mundial nos dicte como mandato, que los intereses de soberanía económica propia del país, bueno, ahí lo que tenemos es finalmente una disonancia entre lo que yo reivindico en apariencia y lo que yo practico en lo concreto. Yo creo que la patria ha sido siempre un concepto de disputa. Esta idea de que la izquierda es antichilena o antipatriótica también es un mito, hasta la Unidad Popular, los discursos de la izquierda eran una izquierda patriótica. En la lucha contra la dictadura, los movimientos populares, los movimientos de izquierda, los movimientos de resistencia se reivindicaban patrióticos. El frente no se llama Frente Manuel Rodríguez, se llama Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Como tú bien dices, el movimiento de izquierda revolucionaria utilizaba las banderas de Chile atrás porque precisamente hay una construcción patriótica que tenemos pendiente. Y no hay ninguna revolución en el mundo que no se haya hecho sino con las banderas patrióticas por delante, que luego devinieran en estructuras ideológicas determinadas, que se encauzaran en una teoría más marxista-leninista, en un marxismo más latinoamericano, o en marxismos cristianos latinoamericanos, o cualquier otro cuño, son resultados a posteriori, o son despliegues que se hacen a posteriori, pero las revoluciones son patrióticas. La revolución rusa es una revolución patriótica por pan y techo y abrigo, no es una revolución por el marxismo-leninismo. Esos eran los significantes que se utilizaban en la época. La revolución cubana lo mismo. La revolución cubana nace a propósito de un país que era utilizado como el prostíbulo de Estados Unidos y que además no tenía ningún acceso a avances mínimos tecnológicos como la luz eléctrica, como la pavimentación de las vías públicas. Por tanto, nacía del amor profundo de un pueblo por el lugar que habitaban y una reivindicación patriótica de aquello. Y en Chile no es distinto. La revolución con empanada y vino tinto de Salvador Allende responde también a esa clave, a ese momento. Ahora, que seamos internacionalistas o que la izquierda sea internacionalista, tiene todo que ver con aquello. Tiene todo que ver con aquello porque las injusticias no son una causa o un fenómeno particular de un país. Las injusticias se repiten cuando vivimos bajo un sistema, en este caso el capitalismo, se repiten en distintos países. Tienen distintas formas en cada país y por tanto tienen que resolverse según las formas de cada país, las necesidades concretas de cada país. Pero finalmente son parte de un sistema capitalista, como en términos del teórico cierto Immanuel Wallerstein, ¿no? Es un capitalismo mundial integrado. Entonces, de allí que se pueda generar esta confusión, pero digámoslo, la derecha neoliberal, la derecha capitalista, también tiene proyectos globales y también se agrupa globalmente y también defiende intereses globales. Por tanto, yo creo que va por ahí un poco la discusión. Ahora, yendo a la misma crítica dentro de lo que se podría denominar el amplio campo de las izquierdas,
no sirve de nada agitar una bandera chilena si nuestro discurso, por ejemplo, como lo hace el actual presidente, va a ser habitar la república. Exacto. Una república que es oligárquica, que es antipatriótica, si entendemos la patria como la construcción de una justicia social para todos y todas, como la patria como el vecino, el amigo, la familia, la herencia, ¿no? Entonces, el habitar la república, para mí, no es patriótico, sino que lo patriótico realmente sería poder transformar esa república, o que esa república sea una república plebeya, una república popular, ¿no? Entonces, de allí que me parece que es una cuestión que está en disputa. Creo que la izquierda se está levantando de 30, 40 años de siesta neoliberal, y que efectivamente están cayendo en cuenta que la patria es un concepto en disputa, la libertad es un concepto en disputa, y que nuestros mayores referentes han sido profundamente patrióticos. Yo no sé si hay algún referente de la izquierda nacional o internacional que no haya sido profundamente patriótico, al menos en el origen de lo que los llevó a generar las acciones que tomaron. Entonces, me parece que evidentemente es una tarea pendiente, pero respondiendo como en concreto a la pregunta sobre si con Janet Jara se abre esa posibilidad, yo creo que con Janet Jara se está simplemente siguiendo la consecuencia de esta reivindicación de elementos patrios que ya se venía arrastrando desde el gobierno actual, pero hay mucho hilo mucha tela que cortar todavía, y hay que ir viéndolo. A mí me convoca aquello, me convoca esa idea, me convoca la bandera chilena, me convoca disputar la patria, me convoca disputar el concepto de nación, me convoca disputar nuestro escudo, nuestro símbolo patrio, y creo que por ahí puede ir también una respuesta que nazca más desde nuestro propio proceso nacional que desde respuestas preestablecidas de afuera. Oye, y respecto como a esta disputa cultural, esta batalla cultural que finalmente hemos visto en los últimos años cómo hemos retrocedido y cómo la ultraderecha ha avanzado avasalladoramente, y también se ha dado la disputa de los conceptos. Tú hablabas un poquito de república, de libertad, dos conceptos que hemos perdido. O sea, hace algunos años ser libertario significaba ser anarquista, con la bandera rojinegra. Hoy en día ser libertario es Milei, es Johannes Kaiser, y tiene otra significación absoluta. Lo mismo con los republicanos. Los republicanos siempre han sido en el mismo sentido español, de reivindicar la república contra la monarquía, una cosa mucho más popular si se quiere, y hoy en día los republicanos están representados en José Antonio Kast y en ideas de ultraderecha. ¿Cómo lo hacemos con esos conceptos? ¿Tenemos que resignificarlos? ¿Tenemos que dar esa batalla? ¿Tenemos que buscar otros conceptos que representen lo que queremos plantear? ¿Cómo damos esa batalla cultural en el día a día? Claro, yo creo que una de las cuestiones que nos explica el fenómeno libertario es precisamente que no hay conceptos cerrados, ¿no? Que los conceptos están vivos, y no podemos dar nada por hecho, ¿no? Es un poco el derrumbe de esta idea que Francis Fukuyama quiso instalar post caída del muro, diciéndonos, bueno, ya llegamos al fin de la humanidad y el último hombre, nos dice él, y por tanto ahora en adelante lo que queda es administrar un estado de cosas, porque ya llegamos a una cúspide de desarrollo democrático, desarrollo institucional y desarrollo del debate ideológico. Lo que nos demuestra es que la historia no es lineal. La historia no se parte desde un escenario primitivo y se avanza hacia un desarrollo ad eternum, sino que hay momentos, es como los mismos ciclos del sistema, ¿no? Hay ciclos arriba, hay ciclos abajo, y por tanto acá no se trata de que volvamos a algo, sino que podamos cabalgar el propio momento que nos toca vivir. Y ahí creo yo que el desafío principal es entender aquello, que el concepto es un concepto que se va actualizando permanentemente y se va disputando también. Y quien logra denominar las cosas, quien logra ganar la disputa de los conceptos, es quien finalmente logra hacerse con la interpretación de la realidad. Y ahí es quien finalmente logra ganar la batalla del sentido común, porque el sentido común, voy a decir una cuestión que está más manoseada que la cresta, pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos, y efectivamente es así, el sentido común es una construcción, no es que el sentido común sea algo que nos venga por biología, que nos venga desde el nacimiento, no, el sentido común es una construcción. Y ahí quien dice, bueno, el sentido común es matar a otro, el sentido común es negar la existencia de otro, el sentido común es negar la identidad de otro, bueno, él ganó la batalla.
Y esa batalla se gana contingentemente, es decir, puede perderla mañana. Claro. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando uno se sostiene sobre verdades reveladas o sobre ideas pétreas que serían inmodificables en el futuro, me parece que abandonó también esa disputa. Y por eso la disputa de las ideas es una disputa política, eminentemente política. Y ahí volvemos a retomar al amigo Carl Schmitt, ¿no? Él nos decía que lo político era todo aquello en donde uno podía hacer la distinción amigo-enemigo, ¿no? Diríamos, sublimándola en una democracia liberal, que, y junto a Chantal Mouffe, ¿no? Que pasamos de la lógica amigo-enemigo a la lógica adversarial, ¿no? Porque uno al enemigo lo busca eliminar, al adversario uno le busca competir, ¿no? Entonces, estamos en una lógica adversarial, donde la lógica adversarial no se da solamente cuando uno va a poner un voto en una urna, sino que se da cuando uno gana un concepto en un medio de comunicación, cuando uno levanta un medio de comunicación alternativo como la Díscola, por ejemplo, o cuando uno dice el concepto libertad no te pertenece, el concepto igualdad no te pertenece, el concepto Chile no te pertenece, y por tanto te lo voy a disputar, y te lo voy a disputar precisamente desarrollando esta batalla y haciéndole sentido a otros con mi interpretación de aquello. Y acá no se trata de caer en un nihilismo, ni en una negación, ni en un individualismo radical donde yo rediseño y resignifico el mundo a mi parecer y el resto no me importa, no, sino que es una batalla que uno va dando en comunidad, en colectivo, en organización, en actos políticos. Por ejemplo, una de las grandes triunfos que tuvo el modelo neoliberal en Chile fue satanizar la organización colectiva, fue satanizar la militancia política. Y difícilmente vamos a reivindicar la militancia política si sostenemos que la militancia política es buena porque es buena, porque sí, porque sobre sí misma se reafirma, sino que la vamos a reivindicar una vez que podamos en barrios, en poblaciones, en las ciudades, en el mismo quehacer político, mostrar que militantes políticos pueden hacer bien las cosas y mejorar la vida de la gente. Y ahí entonces el concepto se va ganando. Claro. Entonces cuando alguien diga, no, la militancia política es todo lo malo, alguien va a decir, no, pues ¿cómo que es todo lo malo si son quienes ayer me ayudaron a que mi viejo pudiese hacer un trámite, a que pudiésemos quitar la basura de acá o a que pudiésemos obtener pensiones dignas? Entonces, cuando el discurso de estos mal llamados libertarios nos dicen, bueno, es que todo lo estatal es malo y todos los funcionarios públicos son malos, y efectivamente vemos que los funcionarios públicos están abanicándose en dólares, que están pidiendo licencias médicas para irse de vacaciones y que no están logrando acercar el Estado a la gente o a quienes más lo necesitan, claro, tiene todo sentido. Lo que está diciendo esta persona en la tele y lo que yo digo en la realidad, claro, pero en cambio, si hay un gobierno que a los funcionarios públicos les pide más o les exige más austeridad, que baja al Estado o que hace que el Estado llegue a todos los espacios, se cabecea para que el Estado esté presente en las necesidades más concretas de la gente y que haya un Estado activo, un Estado presente, un Estado que resuelve, la gente va a decir, ¿cómo lo que me está diciendo este tipo no es real? Pues si el Estado está acá en un operativo afuera de mi casa, está en la salud pública, está en la educación pública, está en las necesidades que yo veo resueltas o en la forma en que yo participo en comunidad, ¿no? Ahí tenemos que, creo que reivindicar un concepto muy utilizado por Maquiavelo, ¿no? Que es la virtud, ¿no? Maquiavelo, cuando nos habla de la virtud, particularmente en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, él nos plantea que la virtud es precisamente la participación efectiva del ciudadano en la vida en comunidad. Y esa es la libertad para Maquiavelo, y es una libertad que yo creo que nosotros tenemos que disputar. Es decir, ¿qué más libre que poder participar efectivamente en la vida en comunidad y poder desarrollarnos en comunidad? La libertad no es, todos déjenme solo y yo hago lo que quiero, y si mañana quiero matar zurdos, los mato, y si después me arrepiento, está bien, y si quiero vender mi órgano, si quiero vender a mi hijo, lo puedo hacer. Eso no es la libertad. La libertad es precisamente el cómo nosotros en comunidad logramos desarrollarnos y avanzar en un conjunto, porque guste o no, nacemos en comunidad. Si uno no nace en una hoja en blanco en Narnia, uno nace en un lugar determinado, en una comunidad determinada, en una familia determinada, y por tanto estamos condicionados también por la comunidad. No es una decisión política o una decisión unilateral el vivir o no en sociedad, es una condición, y por tanto creo que ahí están las herramientas también para esta disputa conceptual. Bueno, sin duda este año es un año, bueno,
por un lado electoral, pero fundamental también en la disputa conceptual, en la disputa cultural. Vamos a seguir levantando trincheras, como dijimos, desde aquí a la Díscola estamos poniendo este granito de arena para seguir dando esta batalla cultural. Quería agradecerte, Juan Pablo, por venir y por esta buena conversación, y nos vemos en una próxima entrevista acá en la Díscola. Muchas gracias, Juanpa. Muchas gracias a usted, y aguante la Díscola y todas las díscolas de nuestro país. Nos vemos.